Vamos a leer desde Lucas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tus palabras que han sido leídas. Añade bendición a cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero era Julio. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ponerle como tema a esta exhortación: deja que el Espíritu se mueva. Amén. Ese fue el tema pues que el Señor me dio hoy orando, y me decía, deja que se mueva, que el Espíritu se mueva. Entonces me acordé de la canción que dice: oh hermano, deja que se mueva, que el Espíritu de Dios se mueva dentro de tu corazón. A su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Jesús. Bien. Aquí donde leímos las escrituras, pues está hablando del principio, cómo se movía el Espíritu de Dios en el principio. Dice que se movía sobre las aguas. Eso fue en el principio, cuando Dios va pues a iniciar la creación. Más después nosotros sabemos que el Espíritu de Dios es la presencia de Dios. De modo que después de eso, entonces, después de la creación, entonces viene un periodo donde el Espíritu de Dios se mueve, se presenta al hombre a través de un arca, que es cuando Moisés hace el arca. Gloria a Dios. Y el arca estaba en un templo, y eso representaba la presencia de Dios. Donde se llevaba esa arca, ahí iba la presencia de Dios. Aleluya. En el principio se movía en las aguas, después lo representaba el arca de Dios. Pero después de Cristo para acá, el Espíritu de Dios, dice el Señor, que hará morada en nosotros. Ya no es en el agua, ya no es en el arca, ya es en nosotros. O sea, lo que está diciendo aquí es: la presencia de Dios ahora está en nosotros y con nosotros, dice la palabra. Gloria a Jesús. De modo que también tenemos algunos referentes de cuando Salomón pues dedicó el templo a Dios. Dice que la presencia de Dios llenó todo el templo, y que aquel día pues no pudieron ministrar los sacerdotes, que eran los que estaban dedicados para ministrar en ese momento. Pero ese día fue la presencia de Dios. Dice que cubrió todo el templo, de modo que nosotros podemos decir con toda certeza que cuando Dios ministra, el hombre no tiene lugar. No había lugar allí para el hombre ministrar en ese templo tan grande que había hecho Salomón, pero no pudieron entrar los sacerdotes, sino que Dios ministró allí. Y esta es la parte importante que nosotros debemos pues entender. Nosotros debemos permitir que Dios ministre en nuestro templo de manera tal que nuestro hombre no pueda ministrar. Gloria a Jesús. De modo que cuando nosotros permitimos que Dios pues llene todo nuestro templo, entonces
lo que es el hombre no ministra, no puede entrar, porque el hombre ciertamente puede ministrar las cosas del hombre, pero lo espiritual debe ministrarse espiritualmente. ¿Quién lo tiene que ministrar? El hombre espiritual, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Pablo dice en una ocasión, habla de dos hombres, dice, el hombre exterior se va fortaleciendo, mientras el exterior se va debilitando. De modo que, entonces, cuando estamos llenos de Dios, quien ministra es el Espíritu Santo de Dios, no el hombre natural. Pablo mismo dice en una ocasión, estamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¿Por qué no podemos militar en la carne? Porque la carne milita debilidades. Aleluya. La carne milita debilidades. Y dice que somos fuertes en Cristo. Entonces no podemos militar en la carne. Aleluya. La carne milita todas las cosas que le agradan a la carne. Ser exaltado, se exalta ella misma, quiere estar siempre por encima de todas las cosas, por encima de todo, en primer lugar en todo. Eso es la carne. Y la Biblia lo describe en Gálatas, hablando de cuáles son las obras de la carne también. Todo eso es en la carne. Por eso que no conviene ministrar en la carne. No conviene. Es necesario entonces que podamos ministrar siempre en lo que es el Espíritu. Amén. Gloria a Jesús. Aquí en la parte donde leímos también, donde leímos al principio, pues habla de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. De modo que, ¿cómo podemos nosotros entender que la tierra está desordenada y que está vacía si es creación de Dios? Porque ¿quién creó la tierra? Dios. Entonces, ¿cómo es que está desordenada y vacía? ¿Ah? Asimismo, también esa parte ahí la podemos comparar con nosotros. Somos también creación de Dios. Pero aquí en ese lugar ahí donde dice que estaba desordenada y vacía, la tierra todavía no había recibido la ordenanza de Dios. No tenía leyes de Dios. Vemos que luego cuando Dios empieza a establecer sus leyes, entonces la tierra empieza a producir y a dar fruto. Cuando Dios empieza a establecerle orden. De modo que también eso mismo sucede en nuestra vida. Somos creación de Dios. Pero mientras no tenemos el orden de Dios en nuestra vida, estamos desordenados y estamos vacíos. Aunque seamos creación de Dios, pero estamos desordenados y vacíos. Y es por eso que es necesario entonces que dejemos que nuestro corazón pues sea lleno del Espíritu Santo. Como decía, deja que el Espíritu Santo de Dios pues se mueva que se mueva el Espíritu Santo de Dios. Así mismo decía, oh hermano, deja que se mueva. Y es que esto es maravilloso. Esto tiene bendiciones para nuestra vida. Tiene bendiciones para los que están alrededor nuestro y tiene bendiciones para nuestra generación. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Otra razón más, ¿por qué es necesario adorar o ministrar en el Espíritu? Porque dice la palabra de Dios que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Entonces, si adoramos en la carne o militamos en la carne, no hay una concordancia, porque es que la carne y el Espíritu no armonizan. De modo que dice la palabra de Dios, Dios es Espíritu. Y lo que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. De modo que, claro, el hombre puede ministrar la palabra de Dios. El hombre puede ministrar la palabra de Dios sin estar en el Espíritu. El hombre puede hablar de la palabra de Dios sin estar en el Espíritu. Y un ejemplo claro de eso es que Jesús dijo, hablándose de los fariseos y de los escribas, escuchen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, dando a entender que ellos tenían la palabra
bien, pero no la practicaban. De modo que lo que nosotros queremos hacer una diferencia es de que conviene al que ministra en el Espíritu, porque de qué aprovecha de que podamos dar una palabra y salve a otro y no me salve a mí. Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. También vemos que cuando Dios escoge a Saúl, y lo unge como rey por medio de Samuel, dice que fue cambiado, le cambió el corazón a Saúl. De modo que podemos ver entonces una diferencia cuando un hombre es cambiado y cuando no. Entonces ahí habían unos que se pusieron a criticar a Saúl porque lo vieron mucho, lo vieron como muy poco, lo despreciaron. Pero Saúl, ya con el corazón cambiado, ya un hombre renovado, dice que disimuló, él disimuló, no le hizo caso a eso. Pero ocurre un evento entonces, ellos estaban diciendo algo que era mentira, porque él tenía material para defenderlo a ellos. Aleluya. Ya Dios lo había puesto como rey, él tenía. Pero de modo que ellos entienden que no tenía el material suficiente y lo critican. Y Saúl se da cuenta y disimula. Después hay otros que lo revelan y le dicen, ellos tienen que morir porque... Y el rey dijo, no va a morir nadie. Muy bien. Porque él estaba satisfecho siendo él como él estaba. No necesitaba que otro diera aprobación de lo que era él. Pero vemos luego entonces, cuando ya él tiene problemas, ya desobedece al Señor, entonces vienen y le dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces él dice, óyeme, pero esto que escucho como que me molesta. Esto me molesta. ¿Y qué es lo que estoy escuchando? Aleluya. David a sus 10,000 y el rey a sus 1,000. Wow. Y esto fue entonces un motivo para él dejar entrar cosas negativas en su corazón. Y vemos entonces una diferencia, como al principio hablan de él y él disimula, porque el hombre espiritual no necesita aprobación de hombre. Aleluya. El hombre que está en la carne sí necesita que fulanito le diga, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Si no, se siente mal. El hombre que está en el espíritu solamente quiere agradar a Dios. Aleluya. Y obviamente va a agradar a los hombres, pero lo que él anhela, lo que él busca es agradar a Dios. Pero el hombre en la carne necesita la aprobación de los demás para poder sentir paz en su interior. De modo que todo eso son los y algunos más que podríamos citar sin número ahí, son las razones por las que debemos militar en el espíritu, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios, porque esto conviene a nuestra vida. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Jesús. De ahí que podemos ver que es necesario entonces tratar o buscar, conseguir una manera de vivir una vida en el Espíritu. Pero ¿cómo nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu? Porque está muy bien, ok, en el Espíritu es que se vale, ahí es que es el asunto. Pero ¿cómo yo puedo vivir en el Espíritu? Aleluya. Amén. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 5 cuáles son, haciendo una diferencia de cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son la obra de la carne. De modo que lo que le acababa de decir ahorita
síntomas para darnos cuenta de cuando yo estoy en el espíritu o cuando estoy en la carne. Cuando yo siento que el hermano me criticó y me molestó, tengo que tomar eso como un parámetro. Ese puede ser un síntoma de que necesito más búsqueda, de que necesito tirar un ayuno. Porque cuando a él lo criticaron en el primer punto, en la primera parte, él no sintió nada, él se sintió igual, rey como era, y no le molestó. Después dicen algo que sí es cierto, porque lo primero era mentira, y lo de otro sí era cierto, y entonces le molesta. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando el ser humano está en la carne, le molesta la verdad, porque a la carne le molesta la verdad. Gloria a Jesús. Jesús dice en una ocasión: el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. De modo que el mundo aborrecía a Jesús porque el mundo no vive en el espíritu. El mundo vive en la carne, en los deseos de la carne. De modo que no puede armonizar con lo que es el espíritu. Es así. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el Cordero de Dios. Vamos a darle un chin al coro que dice: en el principio el Espíritu de Dios. Amén. Para finalizar ahí. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. A su nombre, ¿quién vive? Y a su nombre, gloria a Jesús. Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Este tema no fue de sorpresa, que el Señor me lo dio orando, porque yo tenía un tema explosivo. Y yo con ese que iba, y dice el Señor, no, es con ese que va. Pero la gloria es para Dios. Que Dios le bendiga más. Amén. Y hasta aquí esta oportunidad.